Hermanos, luego de meditar en este himno, ya el fin se acerca. Sabemos que nos queda poco tiempo, sin embargo, nuestro tiempo está en las manos del Señor. Para eso vamos a dar entonces el pase al corazón de el culto divino, que es el tema central, que en esta mañana viene de la mano y de la voz del hermano Mauricio Archí. Feliz sábado, hermanos, a todos los presentes, los que compartimos la escuela sabática y los que recién se conectaron. Antes de comenzar, como es habitual, les voy a pedir que los que desean me acompañen en oración. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Padre, te damos gracias por la vida, por la salud, por tus bendiciones y misericordias. Gracias por este sábado santo que nos das para poder tener una comunión más estrecha contigo y tener la posibilidad de hablar de tu palabra. Te pedimos perdón por nuestros pecados. Si en algún momento te ofendimos, ayúdanos a corregirlos, ayúdanos a estar siempre tomados de tu mano y poder caminar por ese camino estrecho. En este día te quería hacer un pedido muy especial, que guíes tú este sermón, que sean tus palabras las que salen de mi boca y no las mías. Guía a cada uno de nosotros para poder entender todo lo que tu palabra nos transmite y abre la mente y los corazones para poder tener esa necesidad de seguir investigando todo lo que tu palabra oculta, que sabemos que lo oculta para que prestemos más atención y nos metamos más en tu palabra e investiguemos cada vez más para poder encontrar el mensaje correcto. Gracias, Padre, por todo. Te pedimos una bendición muy grande para todos los que están conectados y las familias que representan, y a los que aún no llegaron a conectarse, también una bendición muy grande. Quédate con los niños, con los enfermos de tu pueblo, te lo pedimos y agradecemos en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Bien, hermanos, como siempre que me toca predicar, digo que se me complica en el último momento, surgen un montón de dudas, de cosas mezcladas que el Señor siempre aclara ahí y acomoda para poder transmitir el mensaje como Él desea transmitirlo. Bien, para comenzar voy a hacer lectura de Apocalipsis 10, como había mencionado el hermano Pedro, pero voy a arrancar de Apocalipsis 10 del versículo 1, como para contextualizar un poco. No nos olvidemos que venimos hablando de las trompetas, ¿sí? Y luego de la sexta trompeta empieza Apocalipsis 10. Entonces ahí nos enfocamos. Voy a hacer un poquito también mención de lo que predicó el hermano Richard el sábado pasado, como para hacer un refresh de lo que vimos y poder entender lo que viene. El capítulo 10 se titula El ángel con el librito. No sé si se acuerdan, en algún momento hemos hablado de un ángel con un librito. ¿Sí? Cuando estudiamos Daniel, ¿se recuerdan? Bien, comienzo a leer. Dice, y vi otro ángel fuerte descender del cielo, envuelto en una nube y un arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Y tenía en su mano un librito, abierto, y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra, y clamó con gran voz como cuando un león ruge, y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Y cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, y oí una voz del cielo que me decía, sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Y después viene el versículo 5, 6 y 7 que lo vamos a leer un poquito más adelante. Entonces, acá tenemos a Juan, ¿sí?, el discípulo amado, en una visión, y justamente Juan tenía no sé si capacidad o qué, de escribir todo en el momento que tenía la visión. Justamente acá él está relatando la visión, no la escribía después, la escribía en el momento. Entonces ahí el ángel le mencionó que no escriba. Comencemos. Cuando el ángel rugió como león, sonó su voz, y como el repicar de 7 truenos. Los 7 truenos que escuchó Juan no eran tan solo ruido, pues impartieron un mensaje, el cual Juan pudo entender, ¿sí? Hay otros pasajes en la Biblia que mencionan sonido de truenos, ¿sí?, donde se identifica un mensaje comprensible de Dios. Cuando Jesús, por ejemplo, estaba a punto de comenzar su pasión, le rogó al Padre que glorificara su nombre, a lo cual el Padre dijo que lo había glorificado y que lo glorificaría de nuevo. En Juan 12, 27 al 29, dice, ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo, lo he glorificado y glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz, decía que había oído un trueno
y otros decían que el ángel le ha hablado. Hoy estuvimos hablando de Moisés, ¿no? En realidad, toda esta escuela sabática estuvimos hablando de Moisés. Pero ¿recuerdan cuando el Señor presentó los 10 mandamientos al pueblo de Israel? Fueron todos al Sinaí y no todos escucharon. No todos escucharon la voz. El único que escuchó la voz fue Moisés. El resto escucharon truenos, exactamente. ¿Y qué había ahí? Había un mensaje, los 10 mandamientos, y un mensaje súper importante. Ahora, si vamos más al futuro, recuerdan que cuando hemos leído en el conflicto de los siglos, habíamos leído que Dios dice que a su pueblo el día y la hora de la venida de Jesús, en el momento en que lo dice, que lo menciona. Recuerdan que durante la lectura de la Biblia hemos leído que el día y la hora nadie lo sabe, pero hay un momento en el tiempo del fin en que el Señor menciona el día y la hora. Y dice lo siguiente: desde el cielo se oye la voz de Dios que proclama el día y la hora de la venida de Jesús y promulga a su pueblo el pacto eterno. Sus palabras resuenan por toda la tierra como el estruendo de los más estrepitosos truenos. El Israel de Dios escucha con los ojos elevados al cielo. Sus semblantes se iluminan con la gloria divina y brillan cual brillara el rostro de Moisés cuando bajó del Sinaí. Los malos no los pueden mirar, y cuando la bendición es pronunciada sobre los que honran a Dios, santificando su sábado, se oye un intenso grito de victoria. Ahora, como habíamos mencionado antes, no todos oyen el mensaje. Los que no están santificados, o sea, los que no honran al Señor, oyen truenos. Y en este mensaje de acá pasó exactamente lo mismo, ¿sí? Se escucharon como truenos, pero Juan entendió el mensaje. Juan lo escuchó y lo iba a escribir, él estaba dispuesto a escribirlo. Dice, en estos versículos, el sonido del trueno se identifica como un mensaje, ¿no? Como habíamos mencionado antes, proveniente de Dios. Algunos de los presentes pensaron que eran truenos, simplemente el ruido de un trueno, pero otros comprendieron que el Padre le estaba impartiendo un mensaje a Jesús. Ahora, ¿qué detalles tenemos en cuanto a los 7 truenos? El librito que fue sellado, se le quitó el sello, ¿sí? Recordemos, el libro que fue sellado en Daniel, también se le quitó el sello en un momento. Bueno, se le quitó el sello en el tiempo del fin. Esto significa que el mensaje que salió de él se podía estudiar y comprender, ¿sí? Ahora, en contraste, los 7 truenos le impartieron un mensaje a Juan, quien lo comprendió, pero luego el ángel le dijo que lo sellara, que no lo escribiera. Juan, quien recibió el mensaje y entendió el mensaje de los 7 truenos, estaba a punto de escribirlo y oyó cuando el ángel se lo prohibió. Entonces, significa que los que leyeran inicialmente el mensaje de Apocalipsis 10 en el tiempo del fin no lo iban a entender, ¿sí? ¿Recuerdan cuando hablábamos de que al comienzo no se entendían las profecías, principalmente la de los 2300 tardes y mañanas? ¿Sí? Había una llave que no se podían comprender porque había una llave que faltaba, que era el librito sellado. Entonces, al comienzo, los que lo leían no lo iban a entender, el mensaje que impartieron los 7 truenos. Pero el sonar de los 7 truenos tiene algo que ver con una serie de eventos que ocurrieron en algún momento. Bien, ahora nosotros sabemos cuál fue el momento, ¿sí? Vamos a hacer un detalle un poquito más minucioso de los versículos con las palabras más importantes. Por ejemplo, Juan iba a escribir el mensaje, ¿no? Juan entiende las voces de los 7 truenos y se prepara a registrar el mensaje. Este pasaje indica que Juan registraba las visiones del Apocalipsis cuando se le revelaban y no momentos posteriores, ¿sí? Que era lo que mencionaba al comienzo. Después, el ángel, cuando él estaba dispuesto a escribir, le pide que lo selle, ¿sí? A Juan se le ordena, como a Daniel, ¿sí?, que lo selle, la revelación que había recibido, ¿sí? Lo mismo en Daniel 12:4. Pablo también había oído en visión palabras inefables que no se le es dada al hombre a expresar, que las tenía que ocultar. Es obvio que los mensajes de los 7 truenos no eran una revelación para la gente de los días de Juan. Y lo mismo habíamos hablado cuando hablábamos de Daniel. Sin duda, revelaban detalles de los mensajes que habían de ser proclamados en el tiempo del fin. Como le explicó el ángel a Daniel, ¿sí?, luego de que quedó turbado, que los mensajes eran para el tiempo del fin. Por lo tanto, puede entenderse como una descripción de los mensajes del primero y segundo ángel. Bien, eso con respecto al detalle de los versículos. Continuemos. Luego sabemos que de toda esa profecía, ¿sí?, que surge de los 2300 días o los 2300 tardes y mañanas, el Señor revela, abre el sello, o permite que se abra el sello, y se entiende o se obtiene la llave para poder entender e interpretar ese tipo de profecías, de la cual Guillermo Miller pudo desarrollar. Ahora, Elena de White escribió
que el mensaje de los 7 truenos ocurrió cuando se proclamaron los mensajes de los primeros 2 ángeles, de Apocalipsis 14. Dice lo siguiente: la luz especial que le dio el ángel a Juan, que se hallaba expresada en los 7 truenos, era una delineación de eventos que iban a ocurrir bajo los mensajes del primer y segundo ángel. No era lo mejor que la gente conociera esas cosas, porque era necesario probar su fe. Recordemos que, no me quiero adelantar mucho, pero recordemos que todo este tipo de situaciones son pruebas de fe. Hoy hablábamos de Moisés, ¿sí? A Moisés no se le permitió, más allá de que cometió un pecado, no se le permitió ver la tierra prometida, o sea, ingresar a la tierra prometida. Pero con eso también se probaba su fe. Si en ese momento Moisés empezaba a patalear y no, ¿y por qué? ¿Y por qué a mí? ¿Y por qué? Bueno, ahí se estaba probando su fe. Y como mencionaba Richard, Moisés murió pensando correctamente, que el Señor lo había perdonado. Entonces, en todo este tipo de situaciones, siempre lo que se prueba es la fe. Ahora notemos que en esta cita Elena de White recalca 3 cosas en cuanto a los 7 truenos. Que los 7 truenos anunciaron una delineación de eventos que iban a ocurrir precisamente antes que el ángel poderoso hiciera su juramento. La gente que vivió durante este periodo no debía entender el mensaje que impartieron los truenos, porque no era para ese tiempo. La razón por la cual no debían comprender estas cosas era para que su fe fuera probada. Lo mismo pasó con la historia del movimiento adventista. La historia del movimiento adventista indica que los 7 truenos le anunciaron a Juan que los que proclamaran el mensaje del juicio en 1843-1844 iban a sufrir una serie de chascos. Los que proclamaron el mensaje del juicio primero anunciaron que Jesús iba a venir en juicio en la primavera de 1843. Luego en el otoño de 1843 y finalmente en la primavera de 1844, pero estaban equivocados. Como todo adventista bien informado sabe que a partir de 1818 Guillermo Miller predicó que Jesús iba a venir alrededor del año 1843. Esta conclusión la alcanzó cuando descubrió que las 70 semanas comenzaron en el año 557 a.C. y que las 70 semanas eran la primera porción de los 2300 días. ¿Recuerdan, no? Lamentablemente Miller y sus asociados no tomaron en cuenta que no había un año cero entre antes de Cristo y después de Cristo, y por tanto quedaron chasqueados cuando Jesús no vino en 1843. O sea, si acá podemos ver que no fue un solo chasco, fueron 3. Después, al principio, los mileritas pensaban que Cristo iba a venir en la primavera de 1843, porque el año religioso judío comienza en la primavera. Luego concluyeron de que Jesús iba a venir en el otoño de 1843, pues descubrieron que las fiestas primaverales se habían cumplido en relación a la primera venida y las otoñales debían entonces cumplirse en relación a la segunda venida. Y finalmente, el 12 de agosto de 1844, en un campestre, Samuel Snow demostró que las fiestas judías primaverales se habían cumplido con precisión en la fecha exacta, y por lo tanto las otoñales debían cumplirse igualmente en la fecha exacta. Según Levítico 23, el día de expiación ocurría el día 10º del mes séptimo, que en 1844 caía el 22 de octubre. Así explica Elena de White, ¿sí?, quien fue testigo ocular de los acontecimientos, y explicó los chascos que sufrieron los que anuncian la hora del juicio. Escuchen, porque esto es súper importante. Vi a los hijos de Dios que esperaban gozosamente a su Señor en 1843, pero Dios quería probarlos. Su mano encubrió un error cometido al computar los periodos proféticos. Quienes esperaban a su Señor no advirtieron la equivocación, ni tampoco la echaron de ver los hombres más eruditos que se oponían a la determinación de la fecha. No tomaron en cuenta el problema del año cero. Dios quiso que su pueblo sufriera un chasco. Pasó la fecha señalada y quienes habían esperado con gozosa expectación a su Salvador quedaron tristes y descorazonados. Mientras que quienes no habían amado la aparición de Jesús, pero por miedo habían aceptado el mensaje, se alegraron de que no viniese cuando se les esperaba. Su profesión de fe no había afectado su corazón ni purificado su conducta. El paso de la fecha estaba bien, ¿sí?, estaba bien calculado para revelar el ánimo de los tales. Estos fueron los primeros en ponerse a ridiculizar a los entristecidos y descorazonados, fieles que verdaderamente deseaban la aparición de su Salvador. Vi la sabiduría manifestada por Dios al probar a su pueblo, dice Elena de White, y proporcionar el miedo de descubrir quiénes se retirarían y volverían atrás
en la hora de la prueba. Eso está en Primeros Escritos, página 235. Pero los fieles, chasqueados, que no podían comprender por qué no había venido su Señor, no quedaron en tinieblas. Nuevamente se les indujo a escudriñar en la Biblia los periodos proféticos. La mano del Señor se apartó de las cifras y entendieron su error. Se dieron cuenta de que los periodos proféticos alcanzaban hasta 1844, estaba correcto, y que la misma evidencia que habían aducido para demostrar que los periodos proféticos iban a terminar en 1843, demostraba que terminarían en 1844. La luz de la palabra de Dios iluminó su situación y descubrieron que había un periodo de tardanza. Aunque tardare, espéralo. En su amor por la venida inmediata de Cristo, habían pasado por alto la demora de la visión, calculada para comprobar quiénes eran los que verdaderamente esperaban al Salvador. Una especie de zarandeo, simplemente fue una especie de zarandeo. De nuevo señalaron una fecha, sin embargo, yo vi que muchos de ellos no podían sobreponerse a su desaliento para llegar al grado de celo y energía que caracterizara su fe en 1843. Ahora, acá viene el tema complicado, porque lo tengo que decir. Algunos me van a sentar con la cabeza así, otros me van a querer apedrear, pero lo tengo que decir. Hay varias interpretaciones con respecto a este tema, y varias críticas, y a veces en esas interpretaciones o en esa vanidad de querer tener como la última chupada en el mate, como quien dice, se entra en una vanidad y en una pelea que es sinceramente desagradable. Pero, ¿qué nos dice la palabra del Señor? Porque acá, por ejemplo, la cita de Elena de White mencionan que se malinterpreta. ¿Sí? Dice que algunos adventistas sinceros, pero equivocados, han malinterpretado una cita de la hermana de Elena de White, a donde parece indicar que los 7 truenos no se habían cumplido aún en el año 1900. Es decir, cuando ella escribió la siguiente cita, en el año 1900, parece que los truenos no se habían cumplido aún. Y la cita es la siguiente, dice: después que los 7 truenos emitieron sus voces, se le dio a Juan, al igual que a Daniel, el mandato concerniente al librito. Sella las cosas que han hablado los 7 truenos. Apocalipsis 10:4. Estos 7 truenos tienen que ver con los eventos futuros, desde el marco de referencia del tiempo de Juan, que se revelarán en su orden. Daniel ocupará su lugar al final de los días. Recuerdan que decía, y tú, Daniel, descansa y luego recibirás tu heredad. Daniel ocupará su lugar al final de los días. Juan ve que cuando se le quita el sello al libro, las profecías ocupan su lugar apropiado en el mensaje del primero, segundo y tercer ángel, que se han de anunciar al mundo. El desellamiento del librito era el mensaje concerniente al tiempo. ¿Recuerdan? Día por año. ¿Recuerdan todo eso? Bien. Es decir, que cuando los mileritas proclamaron que la hora del juicio había llegado, que le quitó el sello a Daniel 8:14, porque ahora podrían comprender el factor de tiempo. Ahora la pregunta clave es, ¿emitieron los 7 truenos un mensaje que era futuro a partir de los días de Daniel y Juan o futuro a partir de los días de Elena de White? Bueno, acá menciona una cita, una lectura cuidadosa de la cita, que revela que los 7 truenos estaban en el futuro de los días de Daniel y Juan, pero no en el futuro de Elena de White, ¿sí? O sea, en el momento que Elena de White lo escribió, esos eventos ya habían pasado. Dice, después de que los 7 truenos emitieron sus voces a Daniel y a Juan, el mandato concerniente al librito sella las cosas que han hablado los 7 truenos de Apocalipsis 10:4. Entonces tienen que ver con eventos futuros de Daniel y Juan. Ahora yo voy a hacer, esto es una postura, ¿sí? Ahora yo voy a hacer lectura de otros párrafos del Espíritu de Profecía y de la Biblia, y versículos bíblicos, que nos van a demostrar lo contrario a lo que se opina acá en esta postura. Por ejemplo, ¿qué nos dice Evento de los Últimos Días en la página 242 o 203, depende del libro? Nos dice lo siguiente, y esto lo escribió en 1890. Solemnes eventos ocurrirán en el futuro. Sonará una trompeta tras otra. Estamos hablando de las trompetas. Una copa tras otra serán volcadas en forma sucesiva sobre los habitantes de la tierra. Esto lo escribió en 1890. Dice, solemnes eventos ocurrirán en el futuro. No está hablando de que ya ocurrieron en el futuro de Daniel y de Juan. Está diciendo en 1890 que solemnes eventos ocurrirán en el futuro. Sonará una trompeta tras otra. Está hablando de las trompetas. Una copa tras otra serán volcadas en forma sucesiva sobre los habitantes de la tierra. El mundo pronto ha de ser abandonado por el ángel de la misericordia. ¿Cuándo el ángel se aleja del mundo? En el tiempo del fin.
¿Recuerdan? Recuerdan que después del cierre de la puerta de la gracia, el ángel se aleja. Recuerdan que las plagas primeras, ¿sí?, eran derramadas con misericordia. Y después del cierre de la puerta de la gracia, las últimas plagas eran derramadas sin misericordia. En ese momento es cuando se aleja el ángel de la misericordia, ¿sí? Y las últimas 7 plagas han de ser derramadas. Los rayos de la ira de Dios pronto han de caer. Y cuando Él comience a castigar a los transgresores, no habrá tregua hasta el fin. Entonces, ¿acá qué nos están diciendo? Que las trompetas ocurrirán en el futuro. Ahora, las trompetas son sucesivas, ¿sí? Y están directamente relacionadas con las plagas. Recuerdan que porque no me acuerdo si era la primera, caía sobre la tierra y la primera plaga también caía sobre la tierra. ¿Se acuerdan que hicimos esa comparación? Bien, entonces son eventos sucesivos, ¿sí?, y directamente relacionados. Ahora, ¿qué nos dice la quinta trompeta? Vamos a la Biblia. La quinta trompeta, en Apocalipsis 9:4. La quinta trompeta nos dice: y les fue mandado que no hiciesen daño a la hierba de la tierra, ni a ninguna cosa verde, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tienen el sello de Dios en sus frentes. Estamos hablando del sello de Dios. El sello de Dios todavía no fue impuesto. Y esta es la quinta trompeta. Entonces, ¿qué podemos mencionar con respecto a las trompetas? ¿Que son eventos que van a suceder en el futuro? ¿O son eventos que sucedieron en el futuro de Juan y Daniel, o sea, antes de 1844? Continuemos. En Apocalipsis 9:13 también se llaman plagas a las trompetas, ¿sí? Podemos hacer lectura, porque recuerdan que siempre Richard dice, si la Biblia menciona plagas postreras, tiene que haber unas plagas primeras. Y las trompetas las mencionan como plagas, las menciona la Biblia, no las menciono yo. Entonces, continuando con el relato, tenemos todo lo sucedido en 1844. Los chascos, podemos mencionar que fueron 3, ¿sí? Habíamos mencionado la primavera de 1843, el otoño de 1843 y la primavera de 1844. Ahora, en cada uno de esos eventos se colocaban fechas para la venida de Cristo. ¿Sí? Primero dijeron el 21 de marzo de 1843, es la segunda venida de Cristo. Pasó el primer chasco. Muchos se deprimieron, otros siguieron. Después vino otro y dijo, no, en el otoño de 1840, 21 de marzo de 1844. Bueno, ahí pasó otro chasco. Otro zarandeo más. Y cada vez iban quedando menos. Hasta que llegó octubre de 1844. 22 de octubre de 1844. Esa fue la otra fecha. Entonces era normal especular con la fecha de la segunda venida de Cristo, ¿sí? Y nosotros muy bien sabemos que en la Biblia lo menciona, que dice que el día ni la hora nadie lo sabrá, que el Señor va a llegar como ladrón en la noche, que tenemos que estar preparados todos los días porque no sabemos cuándo va a ser la venida del Señor. Y ese mensaje del día y la hora lo va a mencionar, como leímos al principio, el Señor, ¿sí?, con voz de truenos, ¿sí?, y el que esté en comunión con el Señor va a escuchar el mensaje como corresponde. Les voy a hacer un comentario y se los voy a dejar como para que lo investiguen. El juramento del ángel, ¿sí? Voy a leer los versículos que seguían. El versículo 5 dice, y el ángel que vi de pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive para siempre jamás, que creó el cielo y las cosas que en él están, y la tierra y las cosas que en ella están, y el mar y las cosas que en él están, que el tiempo no sería más. ¿Qué tiempo no sería más? ¿Los tiempos proféticos? Bueno, ahí le voy a dejar la incógnita para que Pedro se las revele el sábado que viene. Pero en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios será consumado, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Así que bueno, hermanos, hay muchas interpretaciones de un pastor, de otro pastor, podemos escuchar, leer, muchísimas interpretaciones, pero nosotros tenemos que basarnos en la Biblia. Y si somos adventistas, tenemos que basarnos en la Biblia y en el espíritu de profecía, porque como adventistas reconocemos que Elena de White, ¿sí?, fue inspirada por el Espíritu Santo, por el mismo Espíritu que inspiró a los profetas de la Biblia. Entonces nos tenemos que basar en la Biblia y en el Espíritu de profecía. Y ellos solos nos van a sacar de dudas, ¿sí? Entonces, hermanos, no tengo mucho más para mencionar, solo que les dejo la inquietud de que investiguen y saquen sus propios, o sea, investiguen por sus propios medios, no con las palabras del resto, ¿sí? No se queden con lo que yo digo, con lo que estamos hablando acá, no, lleguen, como los bereanos, lleguen y empiecen a investigar, empiecen a buscar. Hay mucha información dando vuelta y pastores que son súper convincentes porque saben mucho, nos pueden decir una cosa y como dice Pablo, si nos presentan un evangelio diferente, anatema. Nosotros nos tenemos que basar en la Biblia y en el espíritu de profecía.
Así que bueno, hermanos, hasta acá llegamos con el tema de hoy. Les agradezco la paciencia, espero se haya comprendido un poco lo que he tratado de transmitir. Bueno, hermanos, reflexionando en que Jesús pronto volverá y es la esperanza que nosotros tenemos, aferrémonos al Señor tal como lo hemos dicho y lo han dicho todos. Aferrémonos al Señor para que podamos formar parte de ese maravilloso pueblo en que va a estar para siempre con sus seres amados, ya que guardan también la promesa en el Señor y con nuestro Señor. Vamos a pedir entonces al hermano Mauricio, ya que nos pueda guiar en la oración final para cerrar el estudio de esta mañana. Gracias, hermano Pedro. Inclinemos el rostro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Padre, gracias por darme la posibilidad de poder hablar de tu palabra y de a poquito poder aclarar esos pequeños recovecos que las escrituras tienen para poder comprenderlas correctamente. Gracias por colocarnos a cada uno de nosotros la inquietud de investigar y de buscar y de no quedarnos con lo que oímos, buscar cada vez más para poder, mediante el Espíritu Santo, encontrar el mensaje correcto de tu palabra. Te pedimos ahora que nos acompañes en lo que resta del día y en todas las actividades que tenemos que realizar, que te quedes con cada uno de nosotros y principalmente en este día que es muy, digamos, particular en esta fecha. Acompáñanos a poder realizar tu obra, acompáñanos a poder preocuparnos por el prójimo, acompáñanos a poder hablar de tu palabra y del verdadero sentido de Jesucristo. Gracias por todo, Padre, te agradecemos este sábado, te pedimos y agradecemos todo en el nombre de tu amado Hijo Jesús.